Bueno, agradezco mucho la invitación. Yo admiro mucho a Fernando Huesca porque por un lado está metido en la organización de esto con otras gentes, pero por otro lado organiza congresos nacionales de Hegel y de la racionalidad extrema. Entonces yo creo que es él como evidencia, ¿no?, de la riqueza de ideas alrededor de este grupo. Gracias por la invitación. Entonces, ¿yo las paso o cómo le hacemos? ¿Invitarlo así? Pues miren, yo les vengo a hablar de imágenes cerebrales. Yo les vengo a hablar de una serie de técnicas que permiten fotografiar por primera vez el funcionamiento cerebral. Y hay más de 1 millón de seres humanos que han sido estudiados con estas técnicas, que básicamente es la de allá, PET, dice Positron Emission Tomography, tomografía por emisión de positrones, y la que está más para acá, que es la resonancia magnética nuclear. Bueno, varios, los que están arriba del PET son varios métodos diferentes. Entonces, la tomografía por emisión de positrones es muy interesante porque yo creo que trae atrás una idea que a lo mejor nos puede servir mucho aquí en que nos vayamos poniendo de acuerdo, que es que está basada en física cuántica. O sea, un positrón es un electrón con carga positiva. Y en el momento de que ya empezamos a estudiar el cerebro con técnicas cuánticas, como que nos abre el horizonte y nos saca un poco de este materialismo banal del siglo XIX, que sigue muy presente en el XX y sobre todo en los franceses, que tiende a ver la materia y esas cosas como algo diferente a como se ve ahora con ojos científicos. Entonces, así como muchos de ustedes se sienten estigmatizados por su relación con algún tipo de psicofármaco, yo también me siento aquí un poco estigmatizado porque pues yo vengo aquí a hablar a nombre de la ciencia, pero vengo a hablarles de una nueva ciencia. Entonces les pido por favor que oigan, que nos oigan. Luego, lo más importante de la física cuántica es que te rompe la dicotomía sujeto-objeto. Es un antropomorfismo, es una onda de ver el mundo como primates, ¿sí? Lo objetivo y lo subjetivo están íntimamente relacionados. Y ya tenemos un puente cerebral que lo relaciona, ya no a nivel de física, sino de biología, que es un sistema nuevo que se llama de red de neuronas en espejo. Porque tú cuando estás viendo a otra persona, estás simulando a esa otra persona en tu propia imagen corporal. No soy yo acá y acá el otro en tu cerebro, sino que el otro es representado en tu propia imagen corporal, y la comunicación no verbal y los afectos reflejados en la cara de la otra persona los estás proyectando tú a tu propia imagen corporal, y estás en base a esa proyección recordando momentos en tu vida en que tú estuviste en una situación de comunicación no verbal y también verbal, de entonación y eso similar. La materia hoy, en base a la física cuántica, es concebida como sustancia, sí, los átomos de Mendeleev, pero también como energía, la ecuación de Einstein, también como espacio-tiempo, porque la sustancia, la materia, altera el continuo espacio-tiempo, que es una idea de Einstein, es la gravedad. Y tiene además la característica de información. Entonces me gustó mucho el compañero que se refería a esto como substancialismo, porque me gusta sustancia porque hace referencia a la materia, pero ya decir materialismo en el siglo XXI implica otra serie de cosas ya mucho más complejas. Entonces por eso el formato de esta presentación, en donde yo le agradezco mucho a Daniela Pollmann que me acompañe, porque va a ser una presentación objetiva. Yo les voy a hablar del cerebro desde afuera, y ella va a hablar de una experiencia personal que ha tenido con la ayahuasca desde adentro, como una forma de empezar a meter esa idea de que hay que ver los fenómenos desde los dos puntos de vista, porque los dos puntos de vista no son en realidad dos puntos totalmente diferentes de vista, sino que son complementarios. Y veo a muchos jóvenes, afortunadamente son lo suficientemente jóvenes como para que sí tengan tiempo a lo largo de su vida de ver cómo esta nueva ciencia relacionada con ver el cerebro con los ojos de la física cuántica, que resuelve muchos problemas,
va a ir poco a poco progresando. Por lo pronto ya se empieza a hablar de computadoras cuánticas, o sea, ya empezamos a poder simular algunos de esos fenómenos. Entonces, es el espectro electromagnético, básicamente ahí donde dice white light, visible spectrum es el pedacito que ve nuestra retina. Nuestro organismo está hecho para ver ciertos aspectos de la realidad, no todos. Vemos ese pedacito. Entonces, con estos instrumentos a mí se me hace muy poético que lo que estamos haciendo es expandiendo la capacidad de la vista humana a ver el cerebro humano funcionando con otros niveles de energía. Unos niveles de energía altísimos, cuánticos, positrones, ¿no? Suficientemente potentes como para traspasar el cráneo, que yo acá por afuera con una retina artificial pueda sacar una foto. Y por otro lado, vean cómo la resonancia magnética nuclear no es radioactividad, no es energía tan potente, es una energía muy leve. Es súper poético la forma como funciona la resonancia magnética nuclear. O sea, ponen por ejemplo a la persona en un campo magnético, todas las moléculas de agua ya ven que tiene un oxígeno negativo y dos hidrógenos positivos. Entonces, con el campo magnético, todas las moléculas de agua de tu cerebro, que es más de la mitad del cerebro, se alinean en la misma dirección por la influencia del campo magnético. Luego, apagas el campo magnético y dejas que las moléculas de agua, como le dicen, se relajen, y al estarse relajando están emitiendo ondas de radio que tú estás captando por acá afuera, toda esa sinfonía de ondas de radio, y en base a una interpretación matemática de esas ondas de radio, estás tú generando, por ejemplo, la distribución del agua en los nervios, y puedes, por lo tanto, mapear perfectamente los 160,000 kilómetros de cables, de axones, que hay en su cerebro, 4 veces la vuelta a la Tierra. Entonces son técnicas que verdaderamente nos están dando por primera vez una verdadera visión de, bueno, no una verdadera visión, va para largo, ¿no? Pero una ya como otra ventana al cerebro. Entonces, la que sigue, por favor. Tienen ustedes allí arriba a la derecha lo que se llama el conectoma, proyecto conectoma cerebral, que es precisamente aprovechando esta capacidad que tenemos de distinguir el agua que está dentro de los axones, que se está moviendo en dirección al axón, del agua del resto de la neurona, que se está moviendo en cualquier dirección, hacer mapas, como el de arriba a la derecha, bueno, todos, en donde estamos ya viendo el cableado. Entonces ya la visión ahora del cerebro es, por un lado, que tienes neuronas, por otro lado tienes el cableado, por otro lado áreas que no hemos investigado, digo, también hay que ver con un cierto escepticismo lo que sabemos del cerebro, porque cada rato salen cosas nuevas importantísimas, ¿no? Resulta de que, por ejemplo, el cerebelo tiene más neuronas que el cerebro, y no tenemos idea de que, bueno, que tiene que ver como con la puntería y con la cosa motora, que se afecta con el alcohol etílico. Sí, pero parece ser de que tiene también muchísimas funciones cognitivas. Luego, la otra área nueva que estamos descubriendo se llama la ínsula, que tiene que ver con la interocepción, con esa capacidad que tenemos los humanos, sobre todo las mujeres, de estar sintiendo nuestros estados internos, nuestros estados viscerales, la percepción que tenemos de la imagen de nosotros mismos ante nosotros mismos. O sea, son las importantísimas que antes, pues no, básicamente no se conocían. Entonces, aceptando que el conocimiento de neurociencia es muy rudimentario, si quiero un poco, pues como enseñarles a leer un poquito cómo se leen estas imágenes, para que puedan seguir las investigaciones que ya salen en televisión, salen en revistas, salen en internet, de esto de las imágenes. Entonces, el cerebro es un mecanismo fundamentalmente oscilatorio, el problema es de comunicación entre las diferentes neuronas, entre los diferentes grupos de neuronas que están oscilando. Sí había en el pasado una manera de ver esas oscilaciones, que es el electroencefalograma, pero ahora esa técnica del electroencefalograma se viene a enriquecer con estas nuevas de las que yo les voy a hablar. Entonces,
Si tú estudias con estas técnicas el cerebro, lo puedes empezar a dividir en cuáles son las grandes áreas del cerebro. Pero cuáles son las grandes áreas funcionales del cerebro, o sea, cuáles son las áreas que están funcionando coordinadamente y que alteran su coordinación ante los efectos de la vida o ante alguna sustancia psicotrópica. Entonces tienen ustedes básicamente casi la mitad del cerebro es visual, somos primates, ¿no? Igual que todos los otros 7 especies de primos que tenemos primates, pues nos gustan 2 cosas, uno ver y 2 que nos hagan piojitos, ¿no? Entonces ahí está la cosa de ver, ¿no? Vean ustedes, hay diferentes subdivisiones del sistema visual. Obviamente tienes el sistema motor sensorial. Occidente básicamente ha reprimido el movimiento, o sea, lo que quieren ahorita al final del día es que todos estemos sentados moviendo el dedito, ¿no? Navegando en internet, ¿no? Entonces, sí tiene Occidente un problema con lo relacionado con lo motor. De hecho, lo motor tiene que ver mucho con la libertad, ¿no? El estatus social, el grado de poder de una persona en una reunión está determinada a nivel inconsciente mucho por el estatus que tiene la persona en eso. El que se mueve más es el que tiene más estatus. Luego, la otra idea es de que se separa lo sensorial de lo motor. Es decir, lo que se está cayendo ahorita fuertísimo, la teoría de sistemas, la transdisciplinaridad, la cibernética, la física cuántica, es ese modelito lineal, causal, unidireccional, que también le funcionó a Occidente de Descartes ahora para hacer toda una racionalidad instrumental y aplicar eso a cierto tipo de objetos que nos han vuelto adictos a ellos, ¿no? La adicción a la gasolina, a los automóviles, al internet. El problema de la adicción es un problema fundamental del capitalismo. ¿Sí? El capitalismo, o sea, la mercancía ideal desde el punto de vista capitalista, es encontrar algo que crea adicción, porque entonces ya no tienes problema de marketing, o sea, ya solita la persona consume y cada vez necesita más y no lo puede dejar. Entonces, el separarlo, el tener ese pensamiento lineal, causal, unidireccional, es mucho de lo que les irrita a ustedes que están tratando de entender las cosas desde otro punto de vista. Ahora la gran visión es la red, la idea de la red, la idea de que todo está como interconectado. Entonces, lo motor, lo sensorial y la planeación son parte de un mismo mecanismo. Y si quieren escoger cuál de los 3 es más importante, quizá pudiéramos decir que es lo motor. El cerebro evolucionó para movernos mejor. El criterio evolutivo del cerebro es para moverse mejor. Los que no se movieron bien o se los desayunaron o no se reprodujeron. Entonces, tienes obviamente la red sensorimotora, tienes la red auditiva, arriba a la derecha, tienes algo que le hubiera gustado mucho aquí, discúlpame Fernando, pero a Kant y a Hegel, que es lo que se llama el control ejecutivo del hemisferio izquierdo, frontoparietal izquierdo, muy vinculado con el lenguaje, ¿no? Tienes como el cacique ahí un poco en la sociedad esta de hiperracionalidad instrumental que tenemos. Y tienes uno muy interesante abajo, que es el que tiene que ver con el deseo, el que tiene que ver con la dopamina, el que tiene que ver con qué es lo que te llama la atención. Todo eso se conocía, pero con estas nuevas técnicas sale un nuevo sistema que les debe de interesar mucho a ustedes, porque es un sistema que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con la imagen de ti ante ti mismo, que tiene que ver con mecanismos, neuronas que simultáneamente están manejando el pasado y el futuro, o sea que se activan. Le pides metes a la persona al tomógrafo y le pides, a ver, acuérdate de cuando tu fiesta de cumpleaños a los 15 años. Y la persona se empieza a contar, le sacas la foto, se activa este sistema. Le pides a la persona, a ver, tú dónde te visualizas dentro de 20 años, en qué vas a estar trabajando, qué onda con tu familia, con tu vida social. Se activa esta que se llama red default, José Luis Díaz la llama red basal. Y entonces es así como una área muy importante, muy grande en el cerebro, que tiene que ver con todas estas funciones
que precisamente porque está en las partes metidas de los hemisferios cerebrales, que antes no se veían, ahora solo podemos ver en una persona viva con estas técnicas, han venido a ir poco a poco revelando su importancia. Y esta red de Folk tiene muchísimo que ver con los efectos, sobre todo de lo que para mí son los más importantes de todas estas sustancias, que son lo que yo llamo enteógenos, o sea, sustancias que te hacen sentir la sensación de lo que en otras áreas se llama de lo sagrado. Yo no estamos diciendo de que Dios exista, no es una opinión teológica sobre la existencia o no de Dios, pero sí el hecho concreto es de que muchos seres humanos que toman estas sustancias, enteógenos, como serían las incluidas en los hongos alucinógenos, en el peyote y en la ayahuasca, tienen que ver con la activación de eso. Yo de eso les voy a hablar hoy, fundamentalmente de cómo estas sustancias que yo llamo enteógenos modifican radicalmente esta estructura funcional del cerebro. No nos vamos a meter, Daniela y yo, en lo que tiene que ver con el ayahuasca desde el punto de vista objetivo, porque hay pocos estudios de estos con ayahuasca. Entonces, para como reforzar la señal de que la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo ya un poco se está cayendo, la presentación de hoy, sin que yo de ninguna manera pretenda ser magistral de nada, sino simplemente vengo a compartir con ustedes pues, lo que me ha llamado la atención 55 años de estudiar el cerebro, verlo objetivamente, y ella también les va a dar un testimonio subjetivo de estas sustancias, en el caso particular de la ayahuasca, que no hay mucha información. Sí. Oye, ¿me paras 15 minutos antes para que entre Daniela? Okay. La que sí. ¿A que sí? ¿A que sí? Eso está bien. Las alucinaciones visuales. Tenemos que ir pasito por pasito. Ok, estas sustancias causan alucinaciones visuales. ¿Qué podemos decir de nuevo de esas alucinaciones visuales? Resulta ser de que ya hay un modelo matemático. En el anterior me podrías pasar de cómo procesa información la vía visual, en donde ya hay más o menos idea, las gentes de computación ya tienen más o menos idea de cómo están conectadas entre sí esas neuronas, y ya pueden medio estimar qué tipo de cálculos están llevando a cabo. Todo en su cerebro es computacional, y atrás de todo proceso computacional hay un modelo matemático. Entonces, ellos están descubriendo por primera vez cuáles son los mecanismos matemáticos del procesamiento de información visual, y encontraron ya, si quieres, pásale varias. Están encontrando que su modelo matemático del cibernético, del funcionamiento de la corteza visual, basado en lo que le dicen la geometría euclidiana, genera el mismo tipo de formas que ven las personas cuando toman LSD, mescalina, psilocibina o incluso dosis muy altas de tetrahidrocannabinol. La que sigue, por favor. Entonces ahí hay algunos ejemplos, por ejemplo son las alucinaciones que genera el LSD, la que sigue. Ahí tienen una que a mí me parece así como, me recuerda a Mitla, ¿no? La que sigue. Y tienen, por ejemplo, a la izquierda una alucinación con dosis alta de marihuana, y a la derecha el modelo matemático de lo que según los matemáticos, el tipo de formas visuales que debe estar procesando la corteza visual en base a la conectividad cerebral. Esto es importantísimo porque es quizá, Fernando, el primer hallazgo que se tiene de un modelo que al mismo tiempo está hablando con la misma forma de algo totalmente objetivo, superobjetivo, cibernético, la conexión neuronal, los modelos matemáticos, no sé qué, está dando una explicación racional. Hegel estaría muy contento, con una experiencia subjetiva. Es decir, empezamos poquito a poquito a escarbar y encontrar ciertos pedacitos de cosas que ya nos están estableciendo un puente entre lo objetivo y lo subjetivo, que ya sabemos de la física cuántica que tenemos que establecer, porque esa es una distinción arbitraria del primate, y en realidad las cosas en sí son diferentes. ¿A qué sigue, por favor?
La que sigue, hay muchísimos ejemplos, pero resulta ser de que también estas formas están a la entrada de las cuevas paleolíticas que usaban los chamanes para llevar a cabo sus ritos sagrados. Hay un antropólogo sudafricano que tiene toda una teoría que relaciona la presencia de estas formas con el hecho de que el chamán buscaba en la gente que entraba a la cueva al rito a tener una experiencia mística de iluminación, o no sé cómo decirle, preparar a su sistema visual con estas formas, que sí necesitas tomar a manita hongos o alguna cosa para empezar a generarlas. Si ya están como estímulo de entrada, a lo mejor te sirven a que tú más fácilmente, a lo mejor sin tomar las sustancias estas, pudieras tener una experiencia similar, sobre todo apoyado por el hecho de la conciencia colectiva. Es decir, yo, ahí sí es una opinión, sí siento que las conciencias nos podemos de alguna manera influenciar entre sí. O sea, alcen la mano por favor si alguno de ustedes alguna vez ha sentido que alguien los está viendo al cuello. Se voltean rápido y si hay alguien que los está viendo. ¿Quién ha sentido eso? Bueno, no hay una explicación biológica para eso. Es la vieja teoría aristotélica, ¿no? De que sale un rayo, ¿no? No hay, o sea, todo el conocimiento científico actual no puede explicar ese fenómeno tan sencillo. Pero si te vas al hinduismo, si te vas a otros esquemas de conocimiento, sí puedes en un momento dado entender cómo sí es posible que haya cierta como cosa de compartir experiencias. La que sigue, por favor. O sea, ya tenemos un puente entre el modelo matemático, la computación, la experiencia subjetiva con estas sustancias y lo que se llama la arqueología o la arqueoastronomía, o el doctor se llama Lewis Thomas de Sudáfrica y tiene un libro precioso que se llama La mente en la caverna. Entonces, les voy a pedir, ya que empezamos aquí hablando de física cuántica, ¿cómo es en chiquito, a nivel molecular, las estructuras que generan el tipo de reacciones tan intensas que tienen las personas que han probado los enteógenos? El más importante es una proteína que está en la membrana de las células que se llama el receptor a la serotonina. Arriba a la izquierda tiene la estructura molecular de la serotonina. Es como una llave que, igual que una llave, al acomodarse bien en el receptor, al entrar en el receptor, provoca ciertos cambios dentro de la neurona. Entonces, todas estas sustancias tienen muchísimo que ver con los receptores a la serotonina, con la estimulación a los receptores a la serotonina. Ahora, el problema es que hay muchos receptores a la serotonina, entonces también eso está bastante complicado, pero el hecho es de que ahí tienen a la serotonina. La que sigue, por favor. Entonces queremos el receptor a la serotonina o 5-hidroxitriptomina. Ahí, usando la tomografía de positrones, tienen ustedes a la derecha cuál es la distribución de ese receptor en la corteza cerebral humana. Ven que básicamente le está llegando a lóbulos temporales, que tiene que ver mucho con memoria, lóbulos parietales, que tienen mucho que ver con la construcción de ti mismo en el espacio, ¿no? Que permite movernos, etc. Ahí tienen otra muy importante que tiene que ver con otro tipo de droga ya de segunda calidad. O sea, yo veo las drogas de tres calidades: de primera, de segunda y de tercera. No mucho por experiencia personal, desgraciadamente, sino por lo que he leído y lo que he visto y eso. Pero los de primer nivel serían los enteógenos, los de segundo nivel serían y que tienen que ver con la serotonina. Los de segundo nivel son los que tienen que ver con la dopamina, que producen un placer más inmediato. Piensan en la cocaína, piensen en el capitalismo, porque pues todas las sustancias adictivas, ¿no? Ahora están reportando cifras escandalosas de adicción a internet en los jóvenes, ¿no? Pero verdaderamente preocupantes, a videojuegos y eso, ya con los cambios cerebrales y eso. Entonces el segundo nivel sería la dopamina, y ya el tercero sería el de la borracho de banqueta, ¿no? El alcohol, los inhalantes, en fin, ya tipo de cosas que ya básicamente lo que hacen es disolver los lípidos cerebrales. El alcohol etílico, si alguien lo tratara ahorita de meter como medicina, no pasaría la primera prueba.
De entrada es teratológico, o sea, se le echa alcohol a cualquier celulita y empieza a generar ahí tumores, células cancerosas. Pero quiero contrastar entonces la serotonina y los endógenos con la dopamina, y la cocaína o la nicotina también aumenta un poco la dopamina, y en general el chocolate aumenta la dopamina, la música que te gusta la aumenta, el sexo la aumenta, etc. Sí. Ahí tienen un ejemplo del receptor H2 a la serotonina, el receptor 2 a la serotonina, cómo se acomoda el LSD que ya es una sustancia artificial, pero que tiene una forma química parecida, y entonces puede abrir la chapa y activar esos circuitos que producen estos efectos verdaderamente notables en las gentes, y que además se plantea que tienen importantes efectos terapéuticos. Otro acierto de la organización de este coloquio es de que hay varias ponencias relacionadas con las posibilidades terapéuticas, en particular de estas sustancias. Entonces ahí tienen ustedes qué zonas del cerebro se desactivan, disminuye su actividad con esta red relacionada con la imaginación. ¿La que sigue? Y ahí tienen ustedes ya un mapa muy bonito basado en la información de imágenes cerebrales del efecto no, esto es psilocibina. El efecto, ¿están viendo la psilocibina? El efecto cerebral de la psilocibina. Nada más de que como es mucha información, aquí lo que hacen es de que cada pequeña zona del cerebro la representan como un puntito. ¿Qué tan fuerte está la comunicación entre una zona y otra zona? La representan con estas líneas. Por ejemplo, esta línea lo que quiere decir es de que estas neuronas están oscilando en una forma muy parecida a las de acá. O sea que podemos asumir de que hay una cierta comunicación entre ellas, porque están bailando en una forma similar. Entonces normalmente pues tenemos básicamente muchas conexiones dentro de cada módulo, y hubo una cuanta conexión ahí de una población neuronal con las otras. Te tomas esta sustancia, en este caso la psilocibina, y miren la conectividad, se conecta todo con todo, o sea, empieza a funcionar el cerebro en una forma integrada. Aquí, por favor. La sinestesia, por ejemplo, este fenómeno que el siglo XIX, ya en el siglo XIX fueron buenos para inventar psicopatología, ¿no? Encontraron psicopatología para todo. Ahí sí los alemanes le ganaron a los franceses, pero Kraepelin, ¿no? Y una serie de gentes, pero el hecho es que, anterior, por favor. Una de las cosas que era visto como una patología es la sinestesia. En el siglo XXI la sinestesia, es decir, la capacidad de cruzar información de un sentido al otro. Kandinsky, que oía música y veía formas que nos pintaban, ahora resulta ser de que tiene que ver con la creatividad, y resulta ser que todos los tenemos, porque los síntomas de sinestesia se manifiestan en personas que han consumido enteógenos. ¿Y cuál es la razón atrás de la sinestesia? Pues esa hipercomunicación entre diferentes zonas, ¿no? Kandinsky simplemente lo que tenía era muy buena, y eso además se ha fotografiado, digo, no en Kandinsky, pero en otros con sinestesia, muy buena comunicación entre, o más cableado entre su cerebro visual y su cerebro auditivo. La que sigue, por favor. Ahí tienen una cosa muy interesante, que es cuáles son los efectos de la psilocibina y de la meditación en esa red de Folk, en esa red basal. Y vean ustedes cómo tanto la meditación como la psilocibina están de alguna manera apagando algunas partes de este sistema, de esta red de Folk, que es lo que dicen que permite que haya una mayor comunicación en todo el cerebro. Y dicen, son varios, pero uno de ellos es el doctor Carhart Harris, que es el que más mejor en Inglaterra ha documentado los efectos terapéuticos de la psilocibina en la depresión y la ansiedad de pacientes deprimidos y de pacientes con cáncer también. O sea, hay que pensar en estas sustancias también, como cómo ayudar al cuate que se está muriendo de cáncer, que no le pueden dar heroína porque no deja el gobierno que le llegue, y que, sin embargo, estas nuevas investigaciones están prometiendo la posibilidad de que tú puedas vivir
el final de tu vida y tu muerte de otra manera diferente a el Vía Crucis, que es como hemos estereotipado el momento de la muerte en Occidente. Sí. Bueno, entonces tantito de la dopamina. Ahí tienen ustedes las zonas cerebrales que tienen que ver con la dopamina, o sea, una sustancia radioactiva que se va al receptor de la dopamina. Saco la foto, vean cómo la dopamina está mucho más localizada en unas ciertas zonas, que son los ganglios basales, el cerebro reptil. Y entonces aquí vean ustedes cómo en una persona normal está, digamos, bastante intenso la captura, y en un alcohólico está disminuido. Ahora, en un obeso también, o sea, los mexicanos, casi la mitad, incluyéndome, somos adictos a los carbohidratos, y muchos a la sal, y por eso también nos da diabetes e hipertensión. Entonces aquí la doctora Wolkoff está demostrando de que es un problema de adicción, o sea, es un problema de placer, es un problema de deseo insatisfecho el que te relaciona los alimentos excesivos con eso, ¿no? Y aquí sí ya estamos hablando de adicciones, y estamos hablando de adicciones a carbohidratos, y estamos hablando, me parece que hay 20 millones de diabéticos en el país, incluyendo. Y luego aquí tienen los efectos de la cocaína, en donde, como ven, disminuye la dopamina. Aquí sigue, por favor. Bueno, son las vías, la que sigue. La que sigue. Entonces las importantes serían la serotonina y la dopamina, la que sigue. Ahí tienen la fórmula de la mescalina. Hay que ser muy cuidadosos en distinguir la planta en sí, que tiene cientos de sustancias, y ya la sustancia producida químicamente. La que sigue, por favor. Otra. Ahí tienen, ya les enseñé el conectoma, cómo aumenta la conectividad cerebral con la psilocibina. Ahí tienen lo mismo, pero ahora con el LSD. Hay una hiperconectividad funcional, o sea, todo empieza a oscilar en una forma similar, pero ha de ser diferente, porque también la epilepsia se caracteriza por una oscilación sincronizada de todo el cerebro, y esto obviamente no es una epilepsia, es otra cosa. Entonces hay también como muchísimas sutilezas del cerebro que con estas técnicas tan gruesas, desde el punto de vista de la finura con la que está diseñada el cerebro humano, pueden ver, pero vean ustedes la conectividad. Tienen ustedes ahí, no, esos son los receptores a la marihuana. Resulta ser que el receptor a la marihuana, o sea, el receptor al tetrahidrocannabinol, es el receptor más abundante del cerebro humano. O sea, es otra cosa diferente, no tiene que ver con la serotonina, o sea, con enteógenos, no tiene que ver con dopamina, o sea, con lo que venden en el Oxxo y la cocaína, sino que es otra estructura totalmente diferente que además evolucionó para disminuir el estrés. O sea, la marihuana es una sustancia, desde el punto de vista farmacológico, los primeros que la describieron en Israel, no, pues esta es una sustancia antiestrés. Nadie se ha muerto de marihuana. Es más, el chiste que contó el doctor de israelí es que el único caso reportado de muerte por marihuana es un caballo que tenía hambre, que se comió no sé cuántos kilos y pues sí se murió. Entonces, y por otro lado, por ejemplo, te alteran la memoria, ¿sí? Digo, si te acaban de violar, ¿para qué te quieres estar acordando del último detalle del pelo de la nariz del señor? O sea, qué bueno que se apagó la memoria, ¿no? Si estás en un momento de peligro y de estrés, pues prendes todos tus sentidos, que son precisamente los efectos de la sustancia. Es una hormona antiestrés, además es una hormona, o sea, no hay que mezclarla con las otras. Señor García Vallejo, pues como bien usted lo hace, hay que hacer lo que usted hace, que es distinguirlos, es una cosa especial, que además tiene que ver aquí con un sistema fundamental del cerebro, con sus receptores especiales, que además hace 20 años no se conocían. Sigue, por favor. Bueno, perdón, la anterior. No, la que sí. Y a mí me llama muchísimo la atención, bueno, la continuidad del mundo natural. Esa idea que ya la habían sacado de Occidente, somos parte del mundo natural. Hasta las arañitas, que ni tienen cerebro, sino unas neuronas por ahí, responden potentemente a estas sustancias.
Y el baile que ellas hacen de subsistencia al crear su red se altera importantemente, tanto con la marihuana como con las anfetaminas, como con la cafeína. O sea, a mí esa continuidad se me hace extraordinaria. O sea, que haya un hongo o un cactus que tiene una sustancia que me modifica radicalmente la conciencia. Es más, ahora andan diciendo de que la psilocibina, que estos hongos desarrollaron estas sustancias para pasonear a los insectos y que se marearan y se durmieran y ya no se las siguieran comiendo, o sea, como parte de su misma estrategia evolutiva, ¿no? O sea, sí, por favor. Bueno, vino Robert Kennedy, ¿no? Decía en los 60s y 70s hubo muchísimas investigaciones psiquiátricas cuando yo estudiaba psiquiatría, en donde pues eran maravillosas las noticias que salían, ¿no? Con una dosis de LSD el alcohólico dejaba de beber, dejaba de beber porque sentía que era una profanación a su cuerpo que había descubierto con la experiencia del enteógeno, de la maravilla de eso, y cómo le iba a meter esta cochinada embrutecedora que a fuerzas nos están tratando de vender por allá en la esquina, ¿no? Aquí sigue, por favor. ¿Cuánto tiempo me queda? Si quieres como 10 minutos más para pasar con Daniel. A ella que le queden 15 minutos, porque yo quiero, sí insisto muchísimo, creo que ella es mi visión de afuera, ahora ella les va a hablar de una visión personal, o sea, ella no es una experta, simplemente es una gente que probó esta sustancia y que tuvo una experiencia positiva, y quiero que haya un testimonio subjetivo al mismo tiempo de mi testimonio objetivo de estas sustancias, cómo funcionan. Aquí sigue, por favor. Bueno, ya el New York Times, ¿no? De los hongos, pues cada vez les encuentran más efectos terapéuticos. Aprovecho para hacer un comentario en relación con la industria de la psicofarmacología. Es enorme, el mercado es enorme. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos en ventas. El 20% de la población adulta en Francia está consumiendo algún psicofármaco de receta. La tendencia es cada vez más aumentar el uso de estas sustancias. Además, como ya llevamos 20 años usándolas, nos estamos empezando a dar cuenta de que muchas de ellas son adictivas y que además mucha gente lleva 5 años, 10 años, 20 años, no me acuerdo de la estadística, pero algo así como que las mujeres mayores de 60 años en Estados Unidos, un porcentaje importante, 20, 25%, llevan años consumiendo estas sustancias, ¿no? Entonces, hay muchísimos intereses atrás. ¿Sí? Por favor, cuando ataquen a la psiquiatría, ok, hay muchos errores, pecados que hemos cometido históricamente, pero no nomás somos nosotros. En realidad atrás está la industria farmacéutica y sus intereses económicos. Está la industria de los seguros médicos, que les interesa mucho clasificar y determinar qué sí van a pagar y qué no. Está por lo tanto manipulada la clasificación psiquiátrica, que además ignora un hecho fundamental que ha salido mucho con estas imágenes cerebrales, que es que todos somos bien diferentes. Todos reaccionamos diferente, digo, sí hay ciertas cosas en común, pero hay una diferencia genética, epigenética, del conectoma, entre los seres humanos, enorme. Las diferencias entre hombres y mujeres son súper radicales. Su cerebro ahorita tiene la mitad de las sinapsis que tenían cuando tenía 6 años. ¿Por qué? Porque su cerebro se hiperconecta a los 6 años y ya luego se espera que la cultura vaya eliminando las sinapsis que no se usan, que fortalezca las que sí se usan, de manera tal de que ustedes ya ahorita su cerebro es totalmente cultural, o sea, que inicialmente fue planeado biológicamente, pero ya ahorita cómo está la conectividad es cultural. Entonces, la que sigue, por favor. Otra, bueno, es de lo mismo, ¿no? Otra, lo que pasa es que lo puedes ver con diferentes técnicas. Otra, son los péndulos, son cardios. Y luego esta idea que a mí me gusta mucho, que es esta idea que así como hay niveles de realidad, la realidad no es la misma a nuestro nivel de primate que a nivel cuántico. Tiene reglas diferentes, pero bien diferentes. También niveles de conciencia son radicalmente diferentes. Por aquí lo tienes, digamos, disminuida,
¿no? Tienes cosas como depresión, tienes ataques epilépticos, tienes muchas enfermedades psiquiátricas, tienes el sueño profundo. Aquí es donde nosotros hablamos, ¿no? Así medio despiertos, medio zombies, ¿no? Y luego tienes estados en donde hay una súper intensidad de tus niveles de conciencia, que además Fernando está siendo muy bien modelada por las ciencias de la complejidad, porque precisamente es lo que en ciencias de complejidad llevan un sistema que ni es caótico, ni es totalmente ordenado, sino que presenta esta palabra tan bonita nueva que es de criticalidad, o sea, está justo en el borde entre el equilibrio y el orden, y eso nos permite, igual que el tenista que está a punto de a ver por dónde me llega la pelota, movernos y reaccionar al estímulo diferente, de flexibilidad, o sea, son estados de máxima flexibilidad. ¿Por qué? Pues ya lo vimos, porque todo está hiperconectado y entonces en un momento dado, según lo que te venga, pues puedes reaccionar. Criticalidad, estas sustancias, lo que tiene que ver con el estado psicodélico, pero también con el sueño REM, también con las psicosis tempranas, antes que te den las cochinadas esas que venden, que digo, peor es nada, ¿no? Pero pues, digo, también tienen efectos que ya luego estudias y ya no sabes si es la psicosis de la persona o la medicina que le vendiste, ¿no? Las experiencias acerca de la muerte, el pensamiento mágico, etc. Entonces, está aquí ya esta dimensión bastante bien definida. Tienen ustedes estas sustancias que son los enteógenos, que te permiten moverte para acá. Se está encontrando, no se está encontrando, se está volviendo a encontrar lo que ya se sabía desde hace 50 años, que ya decía Robert Kennedy, de que estas sustancias pueden tener, deben tener y tienen efectos terapéuticos. Y pues qué bueno que se están formando comunidades como la suya aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, de Filosofía y Letras, porque precisamente es lo que se necesita. Tiene que ser la sociedad civil la que presione para que se investigue y para que, en caso que sean positivas las investigaciones, que se usen. El doctor Dionisio Nieto en el Instituto Nacional de Neurología, cuando se inauguró por allá por los 60, hacía experimentos con estudiantes de la universidad con psilocibina. Nunca tuvo un problema con ninguno. Todo eso fue parado. Y la única forma de destrabarlo, pues es que la sociedad civil, o sea, ustedes, la sociedad civil iluminada del país, o sea, fundamentalmente, no, pues sí, ríete, pero pues, digo, aquí está la UNAM, son los estudiantes, sí es una juventud privilegiada la que tenemos aquí en el aula, aunque sean poquitos, pues, nada hay más contagioso que una buena idea. Te agradezco mucho su atención. Hola, buenas tardes a todos. Yo le agradezco a Francisco que me haya invitado. Realmente esta invitación surgió de ver una plática como la que les acaba de dar a ustedes en el Senado y de muchas otras relaciones que yo hacía. Yo llego a decidir tomar ayahuasca hace como 1 año y medio. Decidí no investigar mucho porque la verdad me daba muchísimo miedo, pero me guió como una suerte de intuición. Gracias. Creo que mi proceso personal para llegar a decir quiero probar esta sustancia que de alguna manera por el relato de una amiga iba a respetar mis propias decisiones, no iba a transgredir lo que yo decidiera experimentar, viene de otro momento muy importante en mi vida, que es cuando me convierto en madre. Yo hace 2 días cumplí 9 años del nacimiento de mi segunda hija, y la verdad es que lo que llaman el alumbramiento realmente puede decirse que es un momento en que uno desvela muchas realidades que están construidas por el intelecto. Yo fui una persona educada desde el lugar racional, de la cultura dominante, trabajé funcional, y cuando llega este momento del posparto, se me caen imágenes y realidades que yo consideraba que eran mi mundo. Eso además se ve sumado a 2 hechos muy importantes. Uno es que empiezo a tener falta de periodos de sueño normal, y que por la misma dificultad de mi posparto particular,
dejo de tener la actividad física que tenía. Entonces mi cerebro y mis hormonas y todo realmente llegan a un estado que se podría decir, hay gente que busca la iluminación en estas cuevas oscuras donde no duerme, no come y de repente llega a estas... Y a mí me pasa, quizás no estoy diciendo que me haya iluminado, pero me vienen muchas certezas acerca de la vida, de la biología, de la nutrición, de cosas que estoy viviendo de manera incorrecta en mi propia persona y que son imprescindibles para que yo pueda cuidar a este otro ser humano que llega a la vida conmigo. Entonces, después de mucho tiempo de buscar a través de grupos de madre, meditación, como cosas muy poco invasivas, si se quiere decir, de rechazar el uso de Prozac por lo que me diagnosticaron como una suerte de depresión postparto, por seguir esta intuición interna y tener como muy claro que había ahí algo que me sonaba una certeza. Y tras sentir que a través de estos medios como la meditación o las terapias que tienen que ver con estar en grupos de madres, yo seguía sintiendo que algo ahí había como una disociación, como dos mundos que no estaban integrados. Decidí ir a tomar ayahuasca. Y un poco Francisco quería que hablara de estas experiencias que quizás pueden ser visuales, pero en mi caso particular, yo sí me siento muy ligada a lo visual, a la estética, a la plástica, a la pintura, es algo que practico, algo que dejé, decidí estudiar diseño en vez de arte, y de alguna manera tras las experiencias con ayahuasca, vuelve para mí la necesidad de conectarme con el tema del arte. Pero en la experiencia en sí con la ayahuasca, curiosamente para mí no fueron visiones, fue justamente desde este lugar donde yo quiero integrar esta certeza de lo que siento como que es bueno para mí, pero que de repente no está calzando con mi vida funcional, donde viene la experiencia. Viene, por ejemplo, temas con el sonido, con la expresión de la voz. Durante la experiencia necesito vocalizar la letra A y cosas que yo había experimentado, por ejemplo, en meditaciones en que tú se supone que alineas tus canales de energía a través de vocalizar ciertas, la A, la U, la M, que es como el OM. Se presentan como sin que yo controle en la experiencia de ayahuasca. Y asimismo, nociones que tienen que ver con la geometría, que se relacionan como con todo lo que yo había aprendido de estética antes, o en pintura, o con el color, empiezan a aparecer. Y lo más interesante que en mí se produce con esta experiencia es que de alguna manera la fuerza de de esta educación que yo tenía, y que me hacía funcionar de una manera racional, pero de alguna manera negando todo este otro mundo que no cabía dentro de lo culturalmente aceptado. Entonces se produce una especie de validación de decir, esta locura personal particular mía, o lo que yo consideraba locura, esta es mi verdad. No hay nada que pueda venir a decirme, no es la ayahuasca la que me la va a decir. No, o sea, la única que la puede validar y decir, esto es la realidad, esto es la verdad, soy yo. Y tampoco les puedo, a través de mi experiencia, decir, ustedes la van a encontrar con la ayahuasca, o cantando, o estudiando. O sea, existe, y eso fue la noción que me trajo el posparto, existe una vitalidad dentro de cada persona que es capaz de irte llevando por el camino. A veces va a ir dando tumbo, a veces vas a ir por un camino derecho, pero está como ligado a una especie de búsqueda personal que te va diciendo por aquí, por allá. Te puedes equivocar. Hablaban hace un rato como del tema de estas personas que están fuera de la sociedad, como los alcohólicos, o los que muestran en el fondo como la otra cara de esta sociedad perfecta. Y realmente es la integración de todo esto. O sea, es integrar que
creo que la naturaleza se sabe sanar a sí misma. Yo diría, si el camino es a través de la inteligencia y del intelecto, o si es a través de la búsqueda experimental de la vida, me parece muy bien que ahora se estén dando estos diálogos en que uno puede hablar de las mujeres, de la maternidad, de la física cuántica, de las sustancias que se están encontrando. No hay una medicina que pueda ser más efectiva que ese propio sensor que uno tiene que desarrollar, y eso se cultiva realmente escuchándose a uno mismo. Y eso era lo que yo les quería compartir. En base a esto, no sé si Francisco me quieres preguntar algo como para que yo hable de... Agradecemos a Francisco y a Daniela por su presentación y por compartirnos estas ideas y esta experiencia y saber que han logrado a lo largo de los años a partir de estos eventos. Tenemos tiempo para un diálogo con el público, preguntas o comentarios para nuestros ponentes. Adelante. Señor Francis, usted ha tenido, bueno, aparte de que se haya dedicado a investigar acerca de todo lo que son estos antiógenos, ¿ha tenido alguna experiencia con alguno de ellos y cuál ha sido su experiencia? Bueno, tuve 4 de muy joven, leves. Una me empecé a angustiar. Tengo un poco revuelto si era LSD, mescalinosis o segundo. En una me empecé a angustiar y me eché la proverbial pizza con una caja de galletas y me lo bajé, ¿no? Luego la otra, la más bonita, creo que fue con LSD en un jardín muy bonito, en la noche de luna, tranquilidad absoluta, estaba en mi territorio, cero paranoia, en donde sí como que percibí una vitalidad, no tanto en mí, pero sí en la naturaleza. O sea, me di cuenta que el pasto está vivo, en el sentido pleno de la palabra. Me conecté con esa como vitalidad. Luego tuve otra breve también, no muy intensa, creo que fue, no me acuerdo si con mescalinos o, bueno, no me acuerdo si con hongos o con peyote, en el bosque del desierto de los leones, donde vi íbamos con un perro, con un bulldog que me cae mal porque son feos, pero de repente lo empecé a ver bonito, lo empecé a ver con una estética egipcia, formas como egipcias. El arte egipcio es muy interesante porque duró estable miles de años, o sea, tú identificas que algo es egipcio sin duda a la primera, y además mantuvo una cierta estabilidad a lo largo del tiempo, lo cual yo creo que tiene que ver con algún tipo de mecanismo neuroestético, sobre todo que me lo aprendió a mí, y que yo en ese entonces no estaba particularmente interesado, es más, no me interesaba la cultura griega, no sabía nada, ya después me eduqué en eso. Y luego la tercera, desgraciadamente no me acuerdo si fue con hongos o con peyote, me la tomé, nos subimos al coche, llegamos a Acapulco al amanecer, y me acuerdo que estuve 6-7 horas llorando en la playa, pero un llanto muy extraño, porque no es el llanto de tristeza o de dolor, sino, no sé, una como... No lo puedo explicar. Lo que sí me quedó muy claro son 2 cosas. Uno, que no tuve bien la experiencia y que de hecho la desaproveché, la desperdicié. Hay muchísima sabiduría cultural en nuestro país en cómo ritualizar y manejar estas sustancias. Hay que ayunar, hay que tener un periodo de abstinencia sexual, es una cosa especial, en un momento astronómico especial. Toda esa superestructura obviamente está modificando la experiencia que tú tienes. Pues en ese sentido pues sí me arrepiento que haya sido tan vulgar, ¿no? mi experiencia. Y además tampoco, nunca supe qué dosis me tomé, cuánto me tomé, nada. Y luego la otra es de la potencia de estas sustancias, de la potencia realmente de cambiar, ¿no? Y pues sí, de entonces para acá pues sí me interesé. Ya la vida me llevó por estos caminos, ya no pude seguir en el desierto tomando hongos, pero ahora como que lo sublimo, ¿no? Estudiándolo así. Pero lo que sí les puedo decir, yo estudié psiquiatría
era la euforia por las posibilidades terapéuticas de esta sustancia, que fue la industria farmacéutica la que paró eso, y luego los gobiernos. Entiendan a los gobiernos, o sea, el problema del gobierno es cómo controlar el sistema de abajo, es control, ¿no? Es top-down control, el gobierno, el Estado por definición. Entonces tú tienes a los de abajo muy alborotados, o sea, generando mucha variedad, y rebasan tu variedad, pues te caes, ¿no? Entonces de un poco también su labor top-down de control, nosotros somos bottom-up, ¿no? Top-down de control, pues es bajar la variedad. Pero fueron básicamente los intereses económicos, yo creo, de la industria farmacéutica. Y por otro lado, el interés implícito del Estado, de que pues para qué le metemos a la población gentes que nos lo van a poner diferentes, ¿no? Dicen que una ciudad un país de enamorados es ingobernable. No sé si aquí el señor García Vallejo esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que también un país de marihuanos sería ingobernable, ¿no? Entonces, Baudelaire decía eso. Baudelaire decía eso así, literal. O sea, una idea muy conservadora sobre y hashish a nivel social. ¿Y usaba esas palabras? Sí, o sea, como que un gobierno que quisiera destruirse a sí mismo debería darle hashish, así como que todo un... Es una idea conservadora, por supuesto. Bueno, quién sabe, digo, porque también, o sea, muchos de nosotros aprobamos esto ya de adultos, pero los efectos en los niños y en los adolescentes 12, 13 años del uso crónico de la marihuana no han sido bien estudiados. Yo tuve un paciente que era la estrella alumno de su escuela, de la universidad en Estados Unidos, con un toque, se psicotizó cañón y siguió psicótico durante años y no pudimos hacer nada para ayudarlo. Entonces, igual que cualquier droga potente, te juega la vida, o sea, te echas 6 tecates y igual te estampas en la esquina, o sea, tenemos que aprender de los antiguos la sabiduría de que son sustancias potentísimas y que las tenemos que tratar con muchísimo respeto y que tenemos que ritualizar, que socializar su uso, porque si se vuelve la cosa narcisista de yo en mi cuarto metiéndome cosas, pues es precisamente más de lo mismo, pero ahora peor, ¿no? Sí. Yo creo que se relaciona mucho con el tema de escapar del dolor. Escapar del dolor, incluso usándolo como medicina, ¿sabes? O sea, hay que empezar a ver que la experiencia humana conlleva dolor, conlleva muerte. Porque ahí vas a poder parar esa voracidad que te da la necesidad de escapar de algo. Entonces sí, creo que pues irte con cuidado, ir sintiendo tu cuerpo, ir sintiendo realmente, atreverte a sentir un poco de dolor, buscar la instancia acompañado en la naturaleza, o realmente como ir incluyendo. No hay una fórmula, no puedo decir que hay una fórmula. Es que es curioso, porque cuando estaba llorando por lo de la mescalina, que pudiera tener que ver con esto, que tú dices, en general me educaron a no hay que llorar, pero no era de dolor, fue más bien como de liberación, una experiencia de liberación. Además 7 horas, o sea, no sé cómo no me deslibraste, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero un comentario y después una pregunta. Primero felicitarnos, la ponencia fue espectacular. Ahora el comentario para contextualizar las preguntas. Siguiendo en este ambiente del paradigma de la complejidad y vinculándolo con otras áreas, yo quisiera aprovechar su ponencia para llevarlo a otro sector. No sé si le agrade mucho porque es de economía. Bien. En economía incurrimos en un error cuando tomamos la mecánica newtoniana y pensamos que la economía iba a funcionar igual, que asumiendo que los sujetos son racionales íbamos a predecir su comportamiento en el presente, en el pasado y en el futuro. Ahora, ya que usted trabaja lo de en física cuántica, me percato que también está permeando nuestra área, porque también hablamos de sistemas complejos y ya vemos la economía no como este sistema lineal que usted tanto criticó, sino como un organismo vivo que puede enfermar, que puede recuperarse. Ahora la pregunta, hay algo que se está trabajando que es en neuroeconomía y la rechazamos, la mayoría, porque pensamos que no tiene un marco matemático que lo respalde. Ahora, usted como psiquiatra, y usted que habló de que hay modelos matemáticos que representan las alucinaciones,
La pregunta es que si en algún momento podamos meter un ordenador cuántico como el que usted hablaba y pudiéramos predecir eventos económicos pero metiendo la subjetividad, porque en el fondo yo creo que eso es lo que tanto tememos al aceptar la neuroeconomía. Si metemos la subjetividad creemos, no sé si erróneamente, que ya no podemos predecir, que se acaban los cálculos racionales. Ahora, por eso la pregunta, insisto, con estos modelos, cuánticos, si metemos la subjetividad, no perdemos el riesgo de hacer malas predicciones. Así una pregunta hipotética. La neuroeconomía es de un área muy desarrollada. Mete problemas a los economistas. En el momento que aceptas factores subjetivos en la toma de decisiones, se te cae el ITAM, hay que cerrar, y correr a sus egresados del gobierno. Porque digo, hay como cierto consenso en la comunidad científica de que, precisamente por lo que tú dices del pensamiento lineal, son modelos falaces. La cosa de que la racionalidad humana incluye cosas afectivas viene del doctor Damasio, famoso, porque si a una persona se le lesionan sus zonas afectivas y solo toma decisiones racionales, toma malas decisiones. Entonces, está bien documentado en los seres humanos que lo afectivo es parte de lo racional. Lo afectivo es como un sistema rápido de decisión, también cognitivo, no racional en el sentido aristotélico, lógico, secuencial, pero que también influye. Eso volvería enormemente complejo los modelos de los economistas. Y la economía es posiblemente de las ciencias sociales la más atrasada y la más peligrosa, y les va a costar mucho trabajo superar y irle entrando a estas nuevas cosas, porque sí, efectivamente, no tiene ya que ver con lo cuántico, pero sí, las ciencias de la complejidad van a permitir con el tiempo empezar a modelar la complejidad de algunos de estos procesos, que a otro nivel no son tan complejos. O sea, yo empresario sé que si me meto 10 millones de dólares en este producto y lo vendo, ¿no? Entonces, sí, la economía está en serios problemas, más que la psiquiatría, ¿no? Muy bien, vamos a dar por cerrar esta mesa. Agradecemos muchísimo a Francisco y a Daniela por participar con nosotros. Ojalá se vuelvan a animar para seguir hablando de estos temas, ¿no? Muchas gracias.